Hola, soy el profesor Jorge Urzulac. Hoy vamos a ver el cálculo de ejes sometidos a esfuerzo de torsión. A esto se le dicen árboles cuando, además de transmitir la rotación, también deben transmitir una potencia. ¿Continuamos? En este caso vemos el dibujo de una turbina que debe transmitir el movimiento y potencia de rotación, ¿no es cierto?, a un generador para que éste produzca corriente. ¿A qué esfuerzos está sometido este eje? Los dos principales son el esfuerzo de torsión y el de flexión, constituido por el peso del mismo eje y de los órganos que pueden ir montados en el mismo. Por otro lado, si tiene correas, si tiene o cadenas, también ahí se producen tensiones. Los cálculos de transmisión de estos árboles se les dice simple cuando solamente se realiza el cálculo por torsión, porque ya calculando esto nos aseguramos que el eje cumpla con las condiciones de los demás esfuerzos y no se tuerza o no se rompa, no se flexione. Esa sería la idea. Cálculo del diámetro. Para el cálculo del diámetro tenemos que tener en cuenta el momento torsor máximo, el esfuerzo de cortadura, que luego lo vamos a explicar, y el momento resistente polar o módulo resistente polar. Acá vemos en este gráfico cómo se produce el torque, ese par motor que es el que genera la fuerza necesaria para producir la rotación y que tiende a producir un ángulo esto, que bueno, que es vencido obviamente por la resistencia del eje. Acá vemos una especie de turbina. Acá, ahí está. Primero vamos a ver lo que es el momento torsor máximo. El momento torsor máximo o torque, vamos a acordar que es una potencia sobre una velocidad angular. Y cuando estamos hablando del momento torsor máximo para los ejes, les vamos a decir, para que el diámetro nos dé en milímetros, que es esta constante, 716.620, y tenemos que tener la potencia en caballos vapor y las revoluciones en revoluciones por minuto. Entonces ahí tendríamos el primero de los componentes que necesitamos para calcular el diámetro del eje de acuerdo al momento torsor. Luego teníamos el coeficiente de torsión, ese coeficiente de cortadura que actúa perpendicular al eje de lo que estamos calculando. Es el tau máximo en resistencia de materiales. Nosotros tomamos un KT o coeficiente de torsión 1 para un funcionamiento brusco o con choques, y estos son los equivalentes. 1 kilogramo sobre milímetro cuadrado es equivalente a 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 9,81 megapascal. Luego vamos a tomar un KT2 de kilogramos sobre milímetro cuadrado en casos corrientes, cuando el momento de torsión oscila entre 0 y un valor máximo, y un KT3 kilogramos por milímetro cuadrado cuando la marcha es tranquila y el momento de torsión es constante. Y luego habíamos dicho el momento resistente polar. Este momento resistente polar, o WP, es un módulo relacionado con la geometría. Es decir, a diferentes geometrías va a cambiar este momento resistente polar, que está directamente relacionado con la resistencia a la torsión. Su unidad es en centímetros cúbicos. En la tabla de materiales es 1
de los que está especificado, es el WP. Nosotros para eje lo que vamos a usar es un eje sólido o un eje hueco, y este módulo es aproximadamente 0,2 del diámetro al cubo para ejes sólidos y 0,1 del diámetro al cubo para ejes circulares huecos. Ya llegando al final tenemos la fórmula general para el cálculo que relaciona estos tres factores. Es el momento torsor, el coeficiente o momento polar y el coeficiente a la torsión. Volvemos a repetir, digamos, la fórmula del momento torsor máximo, que es 716.620 de la potencia sobre las revoluciones por minuto, y los otros, el módulo resistente polar de acuerdo al tipo de esfuerzo que va a ser, y el coeficiente a la torsión, que también, mejor dicho, que este está relacionado con el coeficiente con el tipo de esfuerzo que va a ser, y el módulo resistente polar, que es de acuerdo a la geometría, si vamos a usar un eje sólido o un eje que esté ahuecado. En el ejemplo 1, ¿cómo calculamos finalmente el diámetro? Sacar el diámetro de un árbol circular hueco cuando el momento torsor oscila de 0 a un valor máximo y tiene que transmitir una potencia de 18 caballos vapor a 160 revoluciones por minuto. Vamos a la fórmula general. Vimos que el momento torsor era 716.620, que la potencia, en este caso la tenemos como dato, 18 caballos vapor, y las revoluciones por minuto también la tenemos como dato, 160. 0,2 por diámetro al cubo, porque habíamos dicho que cuando el árbol es circular hueco era aproximadamente 0,2 por el diámetro al cubo, y 2 kilogramos por milímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque nos dice que tiende a transmitir un movimiento que oscila desde 0 a un valor máximo. Entonces vimos que para eso es 2 kilogramos sobre milímetro al cuadrado. Se despeja D, acá vemos que se despeja D, y D va a quedar igual, como es una potencia, ya vemos que queda al final, ¿no es cierto?, raíz cúbica. Y 716.620 por 18 lo tenemos acá, y dividido 160, 0,2 que estaba multiplicando pasa dividiendo, y el 2 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Realizamos toda la cuenta con la calculadora y nos da que el diámetro es aproximadamente 58,31 milímetros. Eso es aproximado, entonces luego se tiene que buscar el diámetro comercial un poco superior al cálculo determinado. Otro ejemplo es del mismo estilo, solamente que ahora elegimos el diámetro del eje, es un eje sólido cuando el momento torsor tiene marcha tranquila y constante, y tiene que transmitir una potencia de 30 caballos vapor a 357 RPM. La fórmula es igual, pues el momento torsor lo mismo, el momento torsor máximo es 716.620 de 30 sobre 350, que son estos dos datos, la potencia y las revoluciones. 0,1 por diámetro al cubo, ¿por qué? Porque es un eje sólido, y 3 kilogramos porque es una marcha tranquila. Otra vez despejamos D, pero ahora con los nuevos valores, 0,1 y 3, y nos da similar al otro, 58,94. Cambiaron los factores porque era diferente forma de transmisión de movimiento. Uno era eje sólido y el otro era eje ahuecado, mayor potencia y mayores revoluciones, pero con un eje parecido igualmente va a aguantar la carga y las revoluciones.
Espero que les haya servido y bueno, hay que hacer las actividades ahora que les mande saludos.